Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Una de las cuestiones de mayor actualidad y quizá una de las pruebas más evidentes de la globalización es la cuestión ambiental. Un asunto que ha llegado inclusive a ser crítico, al punto de que se comenta que la cuestión ambiental puede llegar a poner en crisis la supervivencia misma de la humanidad. Un programa y un problema global de esta naturaleza normalmente no tiene los recursos jurídicos adecuados para ser atacado de manera global. Pero, ¿qué implica la problemática ambiental? ¿Cuáles son los temas que se refieren a esta cuestión y cuáles son las maneras en que efectivamente podemos tratar esta problemática? El tema me parece muy relevante y para comentarlo he invitado en esta ocasión a un buen amigo, un experto en la materia, para que nos ayude a reflexionar sobre estas cuestiones. Me refiero al doctor Mauricio Limón Aguirre. Mauricio es egresado de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, la muy sólida y tradicional Escuela Libre de Derecho, fundada en 1913. Mauricio hizo posteriormente una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad del País Vasco, en España, y posteriormente un doctorado en Derecho de la Empresa en la Universidad de Navarra. A su regreso a México, él se incorporó a las actividades de nuestra patria, ejerciendo como profesor de tiempo completo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. En Guadalajara tuvo una carrera muy importante, tanto como académico como en el ámbito político, en donde fue secretario del ayuntamiento del municipio de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco. Posteriormente fue invitado a trabajar en la Ciudad de México, estuvo trabajando en la Semarnat y en algunas otras dependencias y fue subsecretario de Gestión Ambiental. Desde hace aproximadamente 15 años, él tiene su práctica profesional independiente en esta misma materia ambiental. Sus artículos científicos son muy importantes y tiene varios libros. En el 2020 publicó una obra llamada Los derechos de acceso y la participación y la justicia en materia ambiental, y en años recientes un libro también muy importante sobre el régimen jurídico del agua, en esta ocasión coautorado con el abogado Héctor Herrera y la abogada Judith Domínguez. Mauricio, muy agradecido por haber aceptado la invitación. Es una reunión que teníamos pendiente ya desde hace varios años. La habíamos estado platicando, pero no la habíamos
concretado y espero que esta sea solamente la primera de una serie. Me he referido brevemente a la cuestión ambiental. Desde el punto de vista global, las organizaciones de Naciones Unidas le han dado un tratamiento muy importante. Sin embargo, parece que a esta pinza le faltan dientes. ¿Qué me puedes comentar sobre la situación ambiental? ¿Desde qué puntos de vista sí se puede tratar? ¿Cuáles son los temas que son candentes, etcétera? Sí, gracias, Carlos. Sí, pues es un tema que teníamos ya pendiente de comentar y que platicar. Mira, el tema ambiental, visto, digamos, desde una perspectiva económica, surgió desde los años 70. Por ejemplo, la Convención Internacional de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción es de 1972. Ya es una convención además vinculante que tiene mecanismos de sanción a los países comerciales, porque surge, digamos, en ese entonces no había convenciones propiamente ambientales, ¿no? Aunque es una convención típicamente ambiental, pero el espacio de 1972 pues no tenía esta visión, sino más bien desde un punto de vista comercial. Mira, es tan importante que has oído hablar de la vaquita marina, ¿no? Sí, cómo no. Por ejemplo, el año pasado, CITES, que es la convención esta que te digo de especies amenazadas de flora y fauna en peligro de extinción, sancionó a México. ¿Eso qué significa? Que México no podía comercializar en el mundo ningún tipo de especie de flora y fauna que estuviera ahí. Estamos hablando de maderas, estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, estamos hablando, son miles de millones de pesos, que además pueden tener consecuencias, por ejemplo, con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, aunque no forma parte de CITES, sí puede voltear con México y decirle, oye, ¿sabes qué, México? Ya te sancionaron allá en CITES, pues ahora yo te hago un embargo, por ejemplo, de todas las especies del mar. Sí, claro. No vas a comercializar camarón, no vas a comercializar peces, no vas a comercializar nada con Estados Unidos. Tú imagínate el impacto económico que eso va a tener. Entonces, a los 2-3 meses le levantaron la sanción. Es muy probable que podamos volver a caer en incumplimiento. Pero bueno, te estoy diciendo de cómo en 1972 ya había estas preocupaciones desde el punto de vista comercial, ¿no? Por ejemplo, la Convención Ballenera. La Convención Ballenera, justo lo que quería establecer en un principio eran cuotas de aprovechamiento de ballenas. Entonces, nace, digamos, en el mundo económico. Hay un principio hoy del derecho ambiental que nació también en el mundo económico, que es el principio contaminador-pagador o el principio quien contamina paga. Claro. Dentro de la OCDE, en la OCDE acuñan este principio. Entonces tiene una fuerte raigambre económica en lo global. Y en 1975 se crea, se celebra la Cumbre Mundial de Estocolmo, o la Cumbre sobre el Medio Humano. En ese entonces se hablaba como el ambiente, como mi entorno, ¿no? Sí, claro, que carecía esta visión integral, digamos, ecologista. Exactamente. Sin embargo, unos años después, en 1987, se acuña el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, o duradero, según digamos, la traducción de 1987. Este desarrollo sustentable, que también se empieza a acuñar en este ámbito, digamos, económico, que dice que un desarrollo es verdaderamente sustentable o duradero cuando satisface las necesidades, especialmente de los más pobres, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, este concepto de desarrollo sustentable, digamos, tiene como dos pilares.
la satisfacción de necesidades de los más pobres particularmente, y segundo, digamos, el límite que viene impuesto por los propios recursos naturales. No, la economía, recuerda, se montó sobre la idea falsa de que los recursos naturales son ilimitados. Claro. Y sobre de esto, que todavía tristemente estamos metidos, es, digamos, que dicen, no, momento, los recursos naturales tienen un límite. ¿Y hasta dónde los vamos a usar? Pues tanto como podamos para satisfacer las necesidades presentes, pero no tanto como para comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Claro. En 1992 es la cumbre de Río de Janeiro, que digamos que en 1975 con la cumbre de Estocolmo nace propiamente el derecho ambiental, pero donde ya adquiere un poco más de fuerza y es en Río en 92. Entonces, el derecho ambiental es un derecho novísimo. Es un derecho que todavía inacabado, es un derecho que está en construcción, por un lado. Y por otro lado, surge de afuera hacia adentro. Surge, digamos, de las convenciones internacionales que obligan a los países. Entonces, los países empiezan a adoptar legislación y normativa referente a lo ambiental. En la cumbre de Río está la Conferencia Mundial de Cambio Climático, que el día de hoy empezó la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. O sea, imagínate, pues ya tiene muchísimos años esta COP. COP es Conferencia de las Partes, ¿no? Los países miembros se reúnen y esa reunión le llaman Conferencia de las Partes y es la COP. Y esta COP, acuérdate, tuvo el famoso protocolo de Kioto, ahora está el Acuerdo de París. Bueno, pues esa nació en 1992 junto con un convenio internacional en materia de lucha contra la desertificación, 1992. Y a partir de entonces hay muchas convenciones que obligan a los países a empezar a ajustar su normatividad. De hecho, por ejemplo, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nació en el 92. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas nació en el 92 en México. Entonces, digamos, ambiente internacional... reflejo directo de estos avances globales de Naciones Unidas. Exactamente, entonces empiezan a empujar y a partir de ahí, pues empieza a crearse una normatividad. En México tenemos una característica, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente es del 88. ¿Y cómo no? Es decir, un año después de la declaración en la que se acuña el concepto de desarrollo sustentable, que fue una cumbre sobre desarrollo sustentable y que le llaman la declaración de Brundtland, porque Brundtland era la primera ministra de Noruega. Entonces, esta declaración de Brundtland acuña el concepto de desarrollo sostenible en el 87 y en el 88 se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico, habiéndose modificado la Constitución para que se cree una ley general. Esta Ley General de Equilibrio Ecológico recoge ese concepto de desarrollo sostenible. Entonces México tuvo, digamos, como una cierta avanzada. Fue de los México siempre ha sido de mucha respuesta, por lo menos en los libros, a estas ideas que se generan en los organismos internacionales, ¿no? Sí, en general México tiene como una vocación multilateralista y es muy proclive a México a sumarse a las convenciones, a los tratados multilaterales. Y de hecho México pues es el país que más tratados de libre comercio tiene o de acuerdos comerciales con todo el mundo. Entonces México tiene una clara vocación hacia afuera, muy abierta, muy multilateralista, y este asunto no fue, digamos, distinto en materia ambiental. Rápidamente México se sumó
desde la Cumbre de Río y todos los demás, y ha firmado un montón de tratados internacionales de los que México es parte en materia de residuos, en materia de vida silvestre, en muchas materias. Pero ¿qué obligó a México? Pues a adaptar esa normativa internacional al marco legal mexicano. Y entonces, para mí es como la locomotora, son los tratados internacionales, y luego ya los países van poniendo sus leyes, su aportación, digamos, a lo nacional. En ese sentido, todos los países vamos siempre un poquito atrasados, porque primero se toma un acuerdo internacional y luego se trata de adaptar según tu propia idiosincrasia, tu sistema jurídico, etcétera. Y esto lo vemos muy claramente con cambio climático. Cambio climático, estamos ya con el cambio climático hasta acá. Este año, faltando ya poco menos de 2 meses, claramente va a romper otra vez todos las predicciones habidas y por haber. Va a ser el año más caluroso de la historia de la humanidad desde que se tiene registro. El 2023 fue igual, el 2022 fue igual. Es decir, los últimos años estamos... ¿Esto qué significa, Carlos? Es que los fenómenos se exacerban. Por ejemplo, dicen que el problema de Valencia, de la Dana, que le llaman, ¿no? ¿Cómo no? De Valencia, que es un fenómeno normal. Efectivamente, es un fenómeno normal, bueno, anormal, pero no extraño, pues, ¿no? Se conoce sus efectos, por qué, cómo, de muchos años atrás, ¿no? Sí, es como los huracanes, pero no hay suficiente océano, no hay suficiente mar como para que se haga verdaderamente un huracán, y entonces se forma, digamos, una área de gran concentración de lluvia. Exactamente, si antes, digamos, en el Golfo de México podíamos tener un huracán al año, ahora vamos a tener 5. Y mucho más violentos. Y mucho más, ¿no? Por ejemplo, Otis, como fenómeno rarísimo, subió de 1 a 5 en cuestión de horas. ¿Esto por qué? Porque el mar se ha calentado, entonces hay una evaporación mayor, luego se condensa y empieza toda esa energía. Entonces, los huracanes no son extraños, no son propios del cambio climático, son propios, digamos, del sistema climático mundial de toda la vida, del planeta, pero se intensifica. ¿Por qué? Porque el mar se está calentando, por ejemplo. Entonces, estos fenómenos que algunos dicen que no son propiamente, que digamos, del cambio climático, o que el cambio climático siempre ha existido. Y efectivamente, hablamos de cambio climático para referir al exceso de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero que están exacerbando estos fenómenos. A eso comúnmente se le llama cambio climático, porque el cambio climático, pues digamos, siempre ha existido, ¿no? Claro. Hoy mencionamos calentamiento global o cambio climático, indistintamente, como ese fenómeno de emitir gases de efecto invernadero que exacerban estos fenómenos climáticos y otros problemas asociados, como puede ser pérdida de biodiversidad, etcétera. El problema en el que estamos es que por ejemplo, los datos con los que uno contaba están siendo modificados precisamente por el cambio climático. Por ejemplo, el agotamiento de capa de ozono, un fenómeno también muy antiguo, provocado por la emisión de los CFCs, de los cloruro-fluorocarbonos, ¿no? Hubo una convención de Viena sobre la protección de capa de ozono, luego el protocolo de Montreal,
y que ha tenido resultados maravillosos a tal grado de que se calcula que para final de este siglo esté completamente cerrado ya la capa de ozono, que sobre todo se nota en el hemisferio sur. Y claro, en el cono Pero sur ahora, particularmente se ha visto muy afectado, ¿verdad? oye, tan afectado, Carlos, que, por ejemplo, acá en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, pues está uno al pendiente sobre si hay contingencia o no por emisiones de los automóviles o de lo que sea, ¿no? Entonces, si hay contingencia, ponen 2 días sin auto, paran actividades, en fin, ¿no? Bueno, en el cono sur están todos los días al pendiente por si hay contingencias de radiaciones solares. A tal grado de que si hay una radiación solar mayor a la prevista, como estándar, digamos, mínimo, que no te haga daño a la salud, paran actividades, los niños no van a la escuela, no se pueden hacer actividades al aire libre, porque estás a expensas de que el sol de pronto saque una radiación un poco mayor. Entonces, sí afecta la vida económica, la vida social, el tema del agotamiento de la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? O sea, sí tiene, no es algo lejano. Para nosotros, claro, es muy lejano el cono sur, pero para los que viven ahí, ¿no? Entonces, pero ha dado resultados la comunidad internacional y los países han sabido adaptar rápidamente a su normativa y a sus políticas temas referentes, por ejemplo, a ir sustituyendo estas sustancias agotadoras de la capa de ozono. Que desde luego tiene consecuencias también a nivel global, porque los rayos ultravioleta y todo esto ha creado un aumento en las enfermedades relacionadas a cáncer de la piel, etcétera. Exacto. Conjuntivitis, al sistema inmunológico, además también comercial, porque si tú incumples con el protocolo de Montreal, también puede ser objeto de sanción comercial con los países, aun cuando no hayas firmado tratados de libre comercio. Por ejemplo, si tú utilizas sustancias agotadoras de capa de ozono, por ejemplo, para desinfectar fresas, por ejemplo, pues seguramente los países importadores de la fresa mexicana, pues te voy a decir, no te la puedo comprar. Entonces tiene consecuencias en la salud, tiene consecuencias en el comercio, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los países? Pues a ir adaptando su normativa y sus políticas a este vagón, digamos, que va empujando, que son las convenciones internacionales en materia ambiental. Y hay desde aquel tratado exitoso como este de Protocolo de Montreal hasta otros pues, que francamente han resultado muy malos. Casualmente los 2 de Río que te comenté, el de lucha contra la desertificación y el de cambio climático. Estos 2 tratados, bueno, el de lucha contra la desertificación ya ni lo menciona nadie. O sea, es tal el olvido que hay sobre ese tema de la protección del suelo que ni se menciona. A pesar de ser derecho vigente. Claro. Y el de cambio climático tampoco. Entonces, los resultados pues, son muy magros. Estados Unidos con Trump en su primera época se sale del Acuerdo de París. Ahora pues no sabemos qué vaya a pasar. Yo creo que no se va a salir. Biden entró, yo creo que no se va a salir por un detalle, creo yo. Elon Musk pues le apuesta a los autos eléctricos. Claro. Y ya Trump dijo que va a usar ese tema, ¿no? Entonces... y además ha sido claro el impacto de los huracanes, mega huracanes en la costa atlántica de los Estados Unidos. Ha costado un dineral, o sea que ya no es el momento de negar las consecuencias
del cambio climático y del calentamiento global. Yo me acuerdo que Trump en una nevada dijo, pues ¿cuál calentamiento global? Si aquí está nevando. Es una visión Claro, de la y, realidad, por supuesto. y que es un invento chino. Entonces, yo creo que más allá de los impactos económicos, Trump no va a ver eso. Trump va a ver negocio. Y me parece que el cambio climático ofrece enormes oportunidades de negocios. Por ejemplo, el tema de eficiencia energética, Carlos, en Alemania, durante muchos años, fue el sector de la economía más pujante en Alemania. Una eficiencia energética. No estamos hablando de acciones de adaptación o propiamente de mitigación. Mitigación pues, es reducir, sino de lo que ya tenías, cómo hacerlo eficiente. Generó nuevas tecnologías, nuevos empleos, nuevas empresas, transferencia tecnológica, o sea, con decirte que era la principal sector de la economía en Alemania durante muchos años. Por supuesto que las energías renovables pues, son otro nuevo sector para universidades y para todos donde pueden empezar a surgir. México en ese sentido, pues los 6 años anteriores fue francamente una pérdida de tiempo. Estuvimos muy lejos de todo. Retrotraímos la presencia de México, el empuje en legislación, en todo fue para atrás. Creo que ahora, bueno, pues hay cierta esperanza de que en el tema de energías renovables podamos empezar a caminar. Pero desde el punto de vista de la legislación sigue siendo la misma. La legislación no ha cambiado, las políticas públicas son las que han cambiado. Es el problema de dejar las cosas en manos de las personas y no fortalecer las instituciones. Sí, y debilitarlas, ¿no? Por ejemplo, Semarnat pues fue francamente depauperizada, la Comisión Nacional del Agua pues ni se diga, todo el sector, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, pues prácticamente la desaparecieron, que era nuestro think tank en materia de conocimiento ecológico en México, ejemplo mundial. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un centro de investigación sobre el tema del agua. En fin, pues todo se vino abajo y eso tristemente ha hecho que pues que vayamos un poco para atrás, un poco a contrapelo de lo que pasa a nivel mundial. Y de lo que había históricamente estado sucediendo en el propio México. Los financiamientos internacionales, por ejemplo, para empresas, en mi despacho pues hacemos mucho due diligence. Claro. Entonces, un banco va a financiar a una empresa su crecimiento, a una empresa minera, a una empresa de infraestructura o lo que fuera. O una empresa va a comprar acciones de otra empresa. Lo que quiere ver es qué nivel de riesgo en lo ambiental está asumiendo. Entonces, a nivel mundial, sí hay ese crecimiento cada vez mayor, pero acá en México un decrecimiento cada vez mayor. A pesar de que nuestra presidenta tiene un doctorado justamente en temas energéticos. En ciencia, sí, y bueno, por eso creo yo que en este gobierno, por lo menos el tema de energías renovables, y ya lo anunció, sí es un tema que va a crecer afortunadamente, pero el tema ambiental es mucho más amplio que eso, tiene que ver con residuos, ahora los nuevos temas de economía circular, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente de la moda, en fin. A ver, ayúdame a hacer una clasificación temática de todos estos capítulos que cubre el derecho ambiental, porque me parece importante reflexionar
hubo un momento en que se pensaba que toda la cuestión ambiental se relacionaba con la contaminación atmosférica, pero hoy en día el espectro que se cubre me parece que es mucho más amplio, no solamente en temáticas directamente ambientales, sino también en cuestiones relacionadas con observaciones de cumplimiento, como lo que tú me estás diciendo, por el gran impacto económico que esto tiene. Mira, el derecho ambiental es como dice un amigo, es un derecho herético, porque agarra las instituciones tradicionales y las transforma por completo. Por ejemplo, el tema de daño, tema de responsabilidad, tema de propiedad. Desde el derecho ambiental son cuestionadas las formas tradicionales de ver estos institutos jurídicos tradicionales. Entonces, el derecho ambiental ciertamente tiene sus propios, digamos, materias, pero ya hoy, en países como Argentina, se habla de un de un estado ambiental del derecho. O sea, porque el derecho ambiental, como la humedad, permea y se mete en prácticamente todas las áreas. Todas las áreas ya tienen algo que ver y que decir en materia ambiental. Por eso el derecho ambiental no se agota en la legislación propiamente ambiental, como puede ser la ley de vida silvestre, sino que prácticamente hay muchas normas sectoriales que tienen que ver con lo ambiental. Por ejemplo, lo minero, la ley minera, la ley de infraestructura. O sea, hay muchas leyes que de alguna otra forma ya empiezan a incidir. El tema de la responsabilidad civil o el tema de la responsabilidad objetiva, subjetiva. Por ejemplo, instituciones tradicionales del derecho civil, desde la perspectiva ambiental, cambian, porque el derecho ambiental, porque el ambiente ya es digamos, es el bien jurídico tutelado. Y ahí es donde, por eso decimos que ya el derecho ambiental es un derecho nuevo, porque ya tiene reglas de interpretación propias, institutos propios, formas de resolver propias. Antes, por ejemplo, la contaminación vertía sobre un químico sobre el agua, ¿no? Y alguien tomaba agua de ahí y pues le afectaba la salud. Bueno, pues había una clara afectación a la salud por una contaminación en un río o propio los animales, ¿verdad? Los animales o el campo. Todavía muchos se quejan de que toman agua contaminada y que sus cultivos pues se pueden ver afectados, ¿no? Pero cuando le dices, oye, ¿sabes qué? Que más allá de la afectación a tu propiedad o a tu salud o a tus bienes, nos interesa el río per se. O sea, ¿por qué el río va a estar contaminado? Entonces, dicen, bueno, ¿de quién es el río? Ah, bueno, pues el río, la ley de aguas nacionales, la Constitución dice que los ríos son propiedad de la nación. Entonces, digamos que hay un titular de un derecho, en este caso de un derecho de administración de la Conagua sobre un bien nacional. Ah, perfecto. Bueno, hasta ahí todavía estamos dentro del ámbito tradicional, ahora ya del derecho administrativo. Claro. Pero cuando le dices, oye, ¿sabes qué? Se murieron no sé qué cantidad de peces y tortugas. Ah, caray, ¿y de quién son los peces? ¿Y de quién son las tortugas? No, pues la propiedad originaria de la nación. Bueno, sí, pero ¿qué pasa si ese era un ganso que venía de Canadá? ¿O era una tortuga que venía de Japón? ¿A poco la propiedad originaria de la nación? Pues no da para tanto. Entonces, empiezas a encontrarte con fenómenos de esa naturaleza que el derecho tradicional ya no responde. Sí, porque parece que las instituciones del Estado moderno no están diseñadas ni preparadas para enfrentar una problemática de esta naturaleza. Exactamente. Entonces, ahí el derecho ambiental es donde empieza a construir nuevas formas para resolver
ese tema. ¿Qué hacemos con una contaminación que a mí no me afectó quizá porque pues, yo no tengo asma, pero a mi hijo sí le afectó? Entonces empezamos a ver temas de un bien colectivo, de un interés jurídico difuso, de la legitimación en materia procesal, en materia de amparo, en fin, empiezan a ampliarse los horizontes de las instituciones tradicionales para poder responder el derecho a estas nuevas dinámicas. Ahora tan criticado, pero yo no sé cómo lo van a hacer, por ejemplo, el efecto general de una suspensión en materia de amparo. Sí, imagínate que yo obtenga un amparo para que la termoeléctrica, o tú obtengas un amparo para que la termoeléctrica de Cadereyta ya no utilice combustóleo alto en azufre. ¿A poco no va a tener un efecto general? Claro. O sea, es obvio que esa suspensión va dirigida a que CFE ya no queme combustóleo, evidentemente por un efecto general, no para decir Carlos Gaboardi obtuvo una suspensión. Sí, a partir de ahora tú vas a ser la única persona autorizada para respirar aire limpio, ¿verdad? Exacto. De azufre, etcétera. Y el resto de los demás, pues esos no tienen amparo. Esos que se ocupen el azufre. Entonces, estos temas del derecho ambiental han hecho un derecho, en general, un derecho expansivo. O sea, ha tenido que el derecho ajustarse a estas dinámicas nuevas del derecho ambiental para resolver problemas como ese, ¿no? La contaminación de un acuífero. En fin. Entonces, el derecho ambiental tiene como objeto el ambiente. El ambiente, este es quizá el principal problema que hay en los tribunales, que nadie sabe lo que es ambiente, o que cada quien define ambiente como se le dé su regalada gana. Y la LEGEPA del 88 define perfectamente bien qué es el ambiente, que es el conjunto de los elementos naturales o artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia de los seres humanos y de la vida de otros seres en el planeta. Para ponértelo mucho más fácil, el ambiente es el resultado de las interacciones que se dan entre elementos naturales o artificiales. Por ejemplo, la UDEM. Tú vas a la UDEM y sientes un ambiente. Claro. Tú mismo te vas a la UP, Guadalajara, y sientes otro ambiente. Son dos universidades con fines prácticamente idénticos, pero ¿qué hace diferente el ambiente de una universidad a otra? O por ejemplo, la Universidad de Nuevo León. Social, ¿verdad? El ambiente no social, el entorno en general. El ambiente, incluyendo el ámbito social. Exacto, porque eso es a lo que voy. El ambiente es el resultado de los elementos que están ahí. ¿Qué elementos hay? Estudiantes, trabajadores, profesores, construcción, biblioteca, etcétera. Eso es lo que hay. Esos son los elementos físicos, humanos y materiales o artificiales, como dice Alan, que están ahí en un momento y en un espacio determinado que generan un ambiente. Tú te vas a la Universidad de Nuevo León y sientes otro ambiente. Ese ambiente, ¿en qué momento sientes que es un ambiente no sano? O sea, si tú, por ejemplo, vas a un antro, bueno, no, probablemente no, pero tus hijos que vayan a un antro, regresan a casa y dicen, el ambiente no estuvo padre, pa. ¿Por qué? No, pues había gente con la mota y faltando al respeto y la música no me gustó, etcétera. Pero al día siguiente se va a otro antro y se estuvo padrísimo el ambiente. ¿Por qué? Pues porque hubo bonita música, buen baile, la gente estaba feliz, bailando sanamente, etcétera. Y quizá el espacio físico pues era mucho más agradable. Entonces, las relaciones entre los elementos humanos
naturales o artificiales, generan un ambiente. Entonces, ¿qué es por lo que hay que preocuparse? Por las relaciones entre esos elementos. Eso es el equilibrio ecológico. De tal manera que si yo quiero afectar el ambiente, no llego directamente ahí. Rompo la relación entre los elementos que están ahí. El ejemplo más típico es el cambio climático. Hemos roto las relaciones entre muchos elementos del planeta que el clima pues ya se alteró y ya generó un ambiente no sano. Si tú en tu casa pues hay un ambiente muy agradable, pero si tú en tu casa empieza a haber violencia y eso, el ambiente no es bonito. ¿Qué hay que hacer? Restablecer las buenas relaciones entre los elementos naturales y artificiales o lo que esté ahí. Bueno, mismo aquí, por ejemplo, en ciudades como Monterrey y en el norte del país, donde la temperatura llega a aumentar mucho, justo el cambio en la temperatura llega a afectar el número y la naturaleza de los delitos cometidos, la violencia familiar, etcétera. Cómo alterando uno de los elementos del ambiente se puede alterar todo el resto de los componentes. Porque somos uno de los miembros de los elementos del ambiente. Por eso te decía, en 1975 se hablaba ambiente como entorno. Hoy no hablamos ambiente como entorno. Nosotros estamos metidos en el ambiente, entonces el ambiente nos modifica, pero nosotros también podemos modificar el ambiente. Este concepto, así tal cual, porque así dice la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que es ambiente, en espacios urbanos, por ejemplo, tienen una especial connotación. El tráfico de la ciudad de Monterrey o la contaminación por partículas en la ciudad de Monterrey. Porque en estos espacios urbanos, perder de vista esta noción de ambiente hace que todo lo veamos desde una perspectiva urbanista y casi, digamos, pues de hábitat o de, digamos, los arquitectos y estos que puedan estar, por muy bioclimáticos que estén las cosas, pero pierden de vista que el ambiente es también social. Por eso, la novedad, digamos, en materia mundial fue cuando el Papa Francisco, en la encíclica última sobre el ambiente, habló de que en realidad el tema ambiental es socioambiental. Esto quiere decir que la iglesia tiene algo que aportar en No, y aportó muchísimo en esta mirada amplia de lo ambiental. Mira, en México, tristemente, el año pasado murieron algo así como 25 personas asesinadas por defender su tierra, su territorio, el ambiente en el que viven. Cada año sale un informe sobre las violencias a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y tristemente América Latina pues se lleva a las palmas del mundo y México pues es quizá de los que más. Esta violencia que se ejerce para resolver, entrecomillado, los conflictos ambientales, nos proyectan que en realidad los conflictos son socioambientales. Y aquí es donde el derecho todavía no alcanza a resolver esta realidad. Ya te decía, por ejemplo, primero vimos el río desde la perspectiva, digamos, de la afectación a la propiedad y la salud. Luego ese mismo río desde la perspectiva propiamente del agua. Ese mismo río ahora respecto de las especies de marinas o acuáticas que estuvieran ahí. Pero ahora el problema es cómo resolver las consecuencias sociales de eso, no únicamente la consecuencia a tu persona, a tus bienes o a tu propiedad, sino que esa afectación es colectiva.
Entonces ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo el derecho responde a resolver ese conflicto colectivo? Porque el ambiente es un bien colectivo. Y entonces ahí es donde la Corte en México ha empezado a trabajar en estos temas de una mejor comprensión del ambiente, y ya habla, digamos, de dos visiones. Una visión, como le llama, antropocentrista, y una visión ecologista. No me gustan los nombres, pero bueno, así lo dice la Corte, en donde dice: el ambiente, el derecho humano a un medio ambiente sano, no solo hay que protegerlo desde la perspectiva antropocéntrica, digamos, de que todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano. Como un derecho humano, yo tengo derecho a eso. Sino desde una visión ecologista, que le llama, que es la protección per se de los recursos que forman parte del ambiente. ¿Sí? Vale la De pena. los elementos distintos del sistema. Exactamente. No distintos, los elementos del sistema. Por ejemplo, Me refiero a los diferentes elementos que conforman el sistema. es correcto. Per se, vale la pena protegerlos per se. Vale la pena proteger los peces. Desde una perspectiva ambiental, ¿por qué es correcto defender per se el río, los peces, las tortugas o lo que fuere? Porque tienen una función ecosistémica. Claro. Que no están ahí nada más así, sino porque tienen una función ecosistémica, y si alteras esa función ecosistémica, entonces generas desequilibrio ecológico y luego el ambiente. Entonces, y la polinización, el intercambio de semillas, todo, tú eliminas una especie y eliminas el rol ecológico que ese elemento tiene en el equilibrio de todo el sistema. Exactamente. Entonces, otra característica del derecho ambiental, además de que es difuso, de que es colectivo, rompe con, como te decía, con las instituciones tradicionales del derecho, Carlos, porque el derecho siempre se va a manejar sobre certezas. ¿Qué quiere darte? Certeza jurídica, seguridad jurídica. Tú estableces en un contrato, y pues te ajustas a lo establecido en el contrato, te ajustas a lo establecido en una ley, te ajustas a lo establecido en un pacto, porque ahí es donde se establece, y justo el derecho lo que busca darte es esa seguridad y certeza en las relaciones comerciales, en las relaciones personales, en todo, ¿no? Nada más que el derecho ambiental no. El derecho ambiental se maneja sobre incertezas. Nosotros no sabemos las consecuencias de la pérdida de una determinada especie. Tú sabes, por ejemplo, bueno, ok, se perdió la polinización, pero bueno, ¿eso realmente qué tanto nos va a afectar? ¿Qué tanto va a afectar que la vaquita marina se extinga? No lo sabemos. Entonces, la industria, por ejemplo, genera consecuencias que todavía en materia, digamos, de riesgo, que no es del todo conocida. Y de hecho, por ejemplo, las farmacéuticas tienen que hacer protocolos muy, digamos, puntillosos para tratar de descubrir todas las consecuencias de introducir una nueva medicina. Lo mismo pasa con químicos, con fertilizantes, pesticidas. Hay una comisión, por ejemplo, de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Es decir, hay mucha actividad de nosotros, del mundo actual, que genera incertidumbre sobre sus consecuencias. Y eso genera relaciones comerciales. Por ejemplo, el problema que hubo sobre el COVID y en los contratos. Oye, ¿era caso fortuito o fuerza mayor? No sé si tú supiste de todos los conflictos legales que hay sobre eso.
Entonces, estos fenómenos, ¿cómo el derecho va a responder a esto? ¿Va a seguir con un caso fortuito, fuerza mayor y peleándose toda la vida en eso? ¿O tiene que introducir figuras novedosas para poder resolver esos conflictos? Ahí es donde el derecho ambiental juega, por ejemplo, el principio precautorio. El principio quien contamina paga, que te decía de 1972, el principio preventivo, el principio indubio pro natura. Por ejemplo, son principios pues, que la verdad no están en ningún lado. Por ejemplo, este indubio pro natura, pues son más reflexiones del derecho ambiental que no están en ninguna legislación. En caso de duda, prefiere el medio ambiente. Pues sí, pero en caso de duda, ¿entre qué bienes jurídicos tutelados? Claro. Entonces, el derecho ambiental empieza a jugar con nuevas figuras, pero introduce figuras en un mundo incierto, no para generar certidumbre, porque la dinámica económica, industrial, mundial, seguirá trabajando sobre incertidumbres, sino que ahora el derecho ambiental dice, ¿cómo juego con esa incertidumbre para resolver conflictos? Esa es la novedad del derecho ambiental. Entonces, tiene ramas tradicionales, ¿no? La rama de vida silvestre, con una ley general de vida silvestre, una ley en materia de residuos, en materia de sitios contaminados, en materia de impacto ambiental, en materia forestal, en materia de suelos, en materia de cambio climático, hay una ley de vertimientos en el mar. Es decir, son leyes, digamos, típicamente ambientales, sectorialmente hablando ambientales, pero hay otras leyes, por ejemplo, la Ley General de Bienes Nacionales, que regula la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Resulta que la administradora de este bien nacional es la Semarnat. Entonces, si tú quieres un permiso en la zona federal marítimo terrestre, tienes que ir con la Semarnat, cuando no es una ley ambiental ni está pensada en términos ambientales, etcétera. La ley de aguas nacionales. En fin, hay leyes propiamente ambientales, pero también hay leyes que no tienen que ver propiamente con lo ambiental, con estas ramas típicas Claro. del derecho, que el derecho, digamos, que se habla de 4 o 5 ramas o agendas, ¿no? La agenda azul, que tiene que ver con el agua. Entonces ahí tienes la ley de aguas nacionales, la ley de vertimientos de agua mar y de vertimientos de contaminantes al mar y todos los tratados internacionales que tienen que ver con agua, ¿no? Tienes la agenda verde, que es la agenda de biodiversidad, la agenda forestal. Tienes la agenda marrón, que le llaman, que es la agenda urbana, la agenda que tiene que ver con el desarrollo urbano, desde lo ambiental me refiero. Tienes la agenda de cambio climático, tienes bueno, la agenda, en esta agenda marrón que te decía de urbano está el ordenamiento territorial. Hay un área ya de muchos años en la Semarnat sobre ordenamiento ecológico del territorio. En todos los países del mundo, que yo sepa, prácticamente en todos, desde Guatemala hasta Argentina, Brasil y Europa, Asia, tienen una figura que se llama la evaluación ambiental estratégica, que es una figura para incorporar lo ambiental en planes y programas de desarrollo urbano, o en los programas de infraestructura, o en los programas de gobierno energéticos. La manifestación de impacto ambiental tiene que ver con proyectos y obras concretas. La evaluación ambiental estratégica es cómo incorporar la visión ambiental en la ordenación del territorio, por ejemplo. Entonces, esta es así, digamos, en el mundo ambientalista se manejan estas tradicionales agendas, y cada agenda pues tiene sus distintas leyes, tratados internacionales o convenciones internacionales
por ejemplo, la agenda gris que tiene que ver con residuos. Pues en México tenemos una ley específica, tenemos mucha norma oficial mexicana, tratados internacionales, porque, por ejemplo, el tema de residuos eléctricos y electrónicos. Sí, Ahí México es de computadora, ¿verdad? exacto, es decir, llegó un momento en que dijo el mundo, África era el tiradero de basura internacional de estas cosas. Tú vas a Senegal, yo fui una vez a Senegal, y ahí compras un celular por 10 pesos, 20 cuando mucho, si es muy nuevo. Eso sí, te va a durar, si bien te va, 6 meses. Porque es un celular que pasó por Estados Unidos, México, no sé dónde y fue a dar ahí. Entonces, pues no se vale que África sea el tiradero de basura de los residuos eléctricos y electrónicos. En fin, más o menos así es como se mueve la agenda, Carlos. Sí, porque aquí también hay un desequilibrio entre el rol que juegan los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque estás mencionando esto que sucede en África con respecto a, digamos, a la basura tecnológica, pero en Sudamérica, en Perú y en Bolivia, hay tiraderos de ropa y de basura genérica que viene de Europa. Eh, es un tiradero de automóviles de desecho que vienen del Japón, etcétera. Y entonces aquí como parece que hay una doble moral, un doble criterio, una doble línea. ¿Cómo se maneja eso? Y particularmente cómo andamos en México la administración, en la gestión de todos esos problemas. Pues tú estuviste en la Subsecretaría de Gestión Ambiental, debes tener una visión muy enriquecida sobre estos temas. Mira, como bien dices, hay un doble discurso que, que está en todos los niveles. A nivel internacional, bueno, mismo México, ¿cuántas veces no ha permitido la entrada de autos chocolate? Claro. Y tú ves los junkers ahí en la frontera de autos pues, que vienen, que duran nada y ahí queda, ¿no? Y que son ultra contaminantes, ¿verdad? Ultra contaminantes, además de problemas de seguridad, de seguridad me refiero de seguridad física, ¿no? Eh, ese discurso pasa a nivel internacional. eh, claro, en México un poco menos, porque desde que se hizo el TLC, lo primero que pusieron el grito en el cielo los ambientalistas es: no queremos que México sea el tiradero de basura de Estados Unidos y Canadá. Y nunca Podría sucedió. haber ocurrido. No, ¿cómo? Que podía haber ocurrido. Ya hubiera ocurrido, claro, pero fue clara la normatividad y no. Todo, por ejemplo, las maquilas, todo el material que entra, todo el residuo que regresa. Y llevan un control desde entonces hasta la fecha, de que el material que entra se regresa en producto o en residuo a Estados Unidos. No se queda aquí absolutamente nada de los residuos en las maquiladoras, por ejemplo. Entonces sí hubo un avance relevante. Se creó la Comisión Ambiental para América del Norte, como un acuerdo paralelo del TLC. ¿Te acuerdas que el TLC tenía dos acuerdos Claro, paralelos? claro, y fue el primer tratado de libre comercio que incluyó temas ambientales y temas laborales, que fue una novedad de enfoque, ¿no? Exactamente. No propiamente los incluyó porque se consideraron acuerdos paralelos. Pero vaya, con una visión de conjunto. Exactamente, en esa visión de conjunto. Ya el TEMEC incorpora estos temas propiamente en el tratado. Ya no son un acuerdo paralelo, son parte del TEMEC y eso tiene consecuencias fuertes como esta que te decía.
si México forma parte de CITES y es sancionado, eso es motivo para que Estados Unidos y Canadá sancionen a México. Nada más porque CITES sanciona a México, por ejemplo, con el tema de vaquita marina. Tienen consecuencias propiamente ya en el TEMEC, porque tenemos la oficina de la Comisión Ambiental para América del Norte. Entonces, ciertamente el Telecán y ahora el TEMEC, pues fueron un avance sustancial en materia comercial y de medio ambiente en México. Pero Aunque esta le quitaron el decisión, brazo financiero porque el Banco de Desarrollo de la América del Norte quedó prácticamente reducido a nada. sí, pero el NatBank era nada más Estados Unidos, México, no forma parte de Canadá. O sea, no, este banco no era, o sea, no tiene que ver con los tres países, pues. Nada más nació para una relación bilateral México-Estados Unidos. Eh, pero esta doble visión pasa lo mismo con las empresas y es lo que le llaman el greenwashing. Que se lavan de ambientalistas y de mucho cuidado, pero en la realidad y en la práctica, pues es puro lavado, ¿no? De conciencias. Y me tocó una vez visitar una empresa minera y antes de ir, pues vi sus reportes y cosas así. Ya cuando llegué ahí, En el modelo de lo que había que seguir en el mundo. pues no tanto así, pero llegué y dije, bueno, pues para saber esa empresa minera de qué estaba haciendo, cuáles eran sus avances, su reporte, ¿no? Ambiental. Y entre otras cosas ponía que había puesto le llaman UMAS a las, digamos, a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre de venado. Entonces llegué, oye, ¿y tu UMA de venado? ¿UMA de venado? No, aquí no tenemos. ¿Cómo que no tienes? Pues sin tu informe dice que, pues aquí no hay, yo no sé quién hizo ese informe, pero aquí no hay. Entonces, ¿ves cómo el informe, pues sabrá Dios quién lo debe haber hecho? A los Alguien que accionistas. sabía cuáles eran las cajitas que había que tachar. Pues sí, entonces a los accionistas, a los stakeholders, a todo mundo, pues le pintaron una maravilla y entre otras cosas que tenían una UMA de venados. En la realidad no tenía nada, ¿no? Eso pasa también, digamos, ese lavado pasa mucho también en casa, ¿no? Somos muy dados bueno, pues ahora voy a separar la basura y pensando que, bueno, ni eso, porque unos dicen, ¿para qué la separo si en En el el, camión se en el junta. camión de basura no? Entonces se lavan la conciencia diciendo, ¿para qué la separo si allá, no? Entonces pasa mucho esa poca consistencia. Pero fíjate que hacia dónde siento que van las líneas fronterizas, Carlos, en materia ambiental. Una es lo que se le conoce como el ESG, el Environmental, Social and Governance, o sea, la gobernanza social, socioambiental de las empresas. Ya no basta con esta responsabilidad social empresarial, sino que ya hay criterios más objetivos que ciertas instituciones, sobre todo financieras, están poniendo de gobernanza social y ambiental. ¿Qué sucede con esto? Que si tú no cumples, bueno, además de que puedes tener problemas financieros con tus accionistas y esto, ya la normativa mexicana empieza a incorporar estos conceptos. Hay una ley federal de responsabilidad ambiental y sobre esta hay 4 leyes estatales de responsabilidad ambiental. La más nueva, hace un mes, de la Ciudad de México, incorporó en la ley de responsabilidad ambiental de la Ciudad de México criterios ESG. De tal manera que, particularmente para todos, pero particularmente, digamos, el mensaje son para los desarrolladores inmobiliarios. De que si tú tienes una regla ESG asumida como propia
en tu empresa, tú no cumples, indirectamente estás violando con la ley de responsabilidad de la Ciudad de México y cualquiera podría denunciarte. Entonces, ves cómo ya estos temas empiezan a incorporarse y son, digamos, uno de esos temas fronterizos que creo que el derecho ambiental va a caminar hacia allá. En esta expansión socioambiental va a caminar para allá. Otro tema es las consultas a pueblos y comunidades indígenas, prácticamente de todos los temas ambientales. Y donde además en los pueblos indígenas hay una conciencia mucho más clara de la relación con el ambiente y el entorno. Sí, o por lo menos distinta. Y que a la hora de que tú vas a desarrollar un proyecto, pues ya la normativa internacional y mexicana, si puede afectar eventualmente a un pueblo, a una comunidad indígena, tienes que pues hacer la consulta previa, libre e informada, que son temas que no son ambientales, propiamente hablando, pero sí son socioambientales. Entonces, la responsabilidad de los administradores o de los accionistas de una empresa por daño ambiental, por ejemplo, que ya también hay. Claro. Entonces, ya te topas con criterios ESG, responsabilidad de los accionistas o de los directores por contaminación ambiental, las consultas a pueblos y comunidades indígenas. Son temas, digamos, fronterizos que creo que hacia allá está empujando. Y por otro lado, con lo que empezaste leyendo de mi currículum del libro de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Se firmó un tratado internacional de México en materia de derechos humanos que es el Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo de Escazú es un tratado multilateral en materia ambiental de América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso, así tradicionalmente llamados derechos de acceso, que son tres: información, participación y justicia. Porque desde Río, desde esta cumbre de Río del 92, el principio 10 de Río decía que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda, y para ello deberá concedérsele acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Entonces, este principio 10 se tradujo en Europa, en el famoso convenio de Aarhus, creo que es de Holanda, en 1998. Hay un tratado internacional que protege estos tres derechos de acceso. En 2020 se firmó este acuerdo para América Latina y el Caribe, que en el 2022 México ratificó y entró en vigor en ese mismo año 22. De tal manera que ya es derecho vigente. Derecho vigente. Claro, ya no sabría decirte si norma suprema por esto de la supremacía constitucional o no, pero por ser un tratado de derechos humanos internacional, pues se incorpora al control de constitucionalidad y de convencionalidad. En materia de acceso a la información, de participación y justicia en materia ambiental, que establece estándares mínimos en materia de justicia y de acceso a la información y participación. Entonces, este instrumento va a empujar y ya está empujando a México a subir sus estándares en la participación. En información, pues más o menos estamos bien. En el acceso a la participación y en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, porque, digamos, termino diciéndote que el gran talón de Aquiles del derecho ambiental del derecho ambiental mexicano es el acceso a la justicia. Mucha ley, mucha norma, muchos tratados internacionales, pero el acceso a la justicia es un dolor de cabeza. O sea, es muy difícil poder acceder a la justicia, y Escazú, tradicionalmente así llamado el Acuerdo de Escazú, establece este estándar. Entonces siento que va a empezar
ya a empujar hacia arriba. Ya hay resoluciones de los tribunales colegiados, de la Suprema Corte, de juzgados de distrito, que traen, precisamente con ese control de convencionalidad, ex oficio, traen a colación el Acuerdo de Escazú para la solución de conflictos ambientales, que ya ha habido varios casos sonados en México donde han traído a colación este tema, y el tema de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Entonces yo te diría, digamos, las agendas son esas: la agenda verde, gris, azul, marrón y de cambio climático, y hacia dónde va el derecho ambiental, hacia temas de ESG, hacia temas de responsabilidad de los accionistas y de los directivos en materia de daño ambiental, la consulta a pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la participación y a la justicia, y los defensores de derechos humanos en materia ambiental. A mi juicio son las agendas emergentes que creo que México va a transitar. Espero que rápido, pero bueno, hacia allá va. Todos esperamos que las cosas sucedan más rápido de lo que parece que se están dando las cosas. Pero a mí me parece de especial importancia este tema de acceso a la justicia, y quizá por la premura que presenta la cuestión ambiental, esta sea la punta de lanza para solucionar un problema que me parece que está en todas las áreas. El problema del acceso a la justicia en México es muy serio. El punto es que hemos estado tratando sobre una enorme diversidad de temas, pero me quedo un poco con la sensación de que nos falta aterrizar qué es lo que sucede en el territorio nacional, no solamente desde el punto de vista de la instrumentación jurídica, sino también desde el punto de vista de la implementación a través de las políticas públicas, donde parece que también se dan ciertas contradicciones muy serias, por lo que a mí eventualmente me gustaría, querido Mauricio, volver a invitarte para que tratáramos quizá algunos de estos temas en lo particular, pero al vernos en la necesidad de cerrar esta participación, a mí me gustaría pedirte que antes de despedirnos pudieras dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Antes de darte ese mensaje, y el tema de la implementación, es quizá la obsesión más evidente del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú empieza diciendo: el objeto de este tratado es la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso para lograr el derecho humano a un medio ambiente sano y el desarrollo sustentable. O sea, empieza diciendo la implementación plena y efectiva. 17 veces se usa en un tratado internacional de 15 artículos, y de esos 15, 4 tienen que ver con la conferencia de las partes y cosas así administrativas. Es decir, prácticamente 9 artículos, que son 17 veces, habla de la implementación eficaz y efectiva. Hay que ser eficaces, hay que ser efectivos, etc. Es, repito, casi una obsesión. Incluso pone una obligación a los estados parte, dentro de su obligación de acceso a la información, de informar por lo menos cada 5 años, entre otras cosas, dice, sobre la aplicación efectiva de las políticas y de la normativa. Para reiterar todavía más sobre el mismo tema. Tal cual. Dice, además, el informe sobre la aplicación efectiva de la normativa y de las políticas deberá de hacerla un grupo independiente. Entonces, muy interesante, porque hacia allá va lo que bien dice, es decir, nos falta la implementación, nos falta la aplicación. Sí, tan es así
que ya existe la obligación internacional para México, en este caso, que como firmante, de crear un grupo que establezca, digamos así, cuáles son los criterios de eficacia y eficiencia de las políticas ambientales y de la normativa ambiental, y qué tan y el resultado, qué tan eficaz y y eficiente es este tema. La UICN, que es la organización internacional más importante en materia ambiental, tiene un grupo de derecho ambiental, y en el año 2023 ordenó a su equipo jurídico a que empiece a decir cuáles serían esos elementos o esos criterios para medir la eficacia y eficiencia. Entonces, creo que es muy interesante ese tema. Dará muy tristemente, yo creo que muchos años para verlo. Bueno, y es una beta nueva para seguir explorando. Claro, y seguir platicando. Y con qué, digamos, con qué me quedaría yo de esta conversación, o con qué me gustaría que se quedaran los que te escuchan cada semana. Con que el derecho ambiental es un derecho en construcción, es un derecho autónomo, que no puede ser ya visto desde la perspectiva del derecho administrativo, ni del derecho civil u otra institución típica del derecho, que eso nos obliga a ampliar la mirada, ser más críticos de nuestro sistema jurídico, político y administrativo, pero que también el derecho ambiental lo que busca en el fondo es no solo gozar de un derecho a un medio ambiente sano, sino un desarrollo sostenible o duradero, Claro. que más allá de Agenda 2030 y esto, yo te podría decir para terminar que el derecho, que el desarrollo sostenible es la nueva forma de la paz. Porque, como ves, tiene que ver todo, todas las relaciones económicas, sociales, etcétera, para que sean sostenibles, tienen que satisfacer necesidades, y principalmente de los más necesitados, y comprometer la satisfacción de las necesidades. Si todo el mundo tiene satisfechas sus necesidades básicas, de casa, de vivienda, de salud, de trabajo, de vestimento, de un ambiente sano, es construcción de paz. Y por eso te podría decir que el desarrollo sostenible podría yo llamarlo el nuevo nombre de la paz. Bueno, No sé, pues, a mí me parece que este mensaje es contundente. El desarrollo sostenible debe ser interpretado como el nuevo derecho para instrumentar el ideal de la paz. Quiero agradecerte particularmente, Mauricio, por tu participación, por tu generosidad y por tu apertura al tratar estos problemas. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos interesa particularmente tratar aquellos temas que sean de su especial interés. Así es que, sin más por el momento, agradezco al doctor Mauricio Limón por su participación y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Mucho gusto en tenerte aquí conmigo, Mauricio. Gracias, Carlos.